Bueno, Fernando, contame cómo estás viendo el panorama económico. Por ahí el gobierno se escucha decir, bueno, que los fundamentos siguen estando sólidos, pero empieza como a notarse cada vez, me parece, un poco más de ruido en la economía real, empresas, desempleo. Esta semana se conoció el dato del INDEC, como que hay dos caras de la economía, ¿no? A ver, primero, yo empezaría hablando del contexto global, que claramente es importante para la región y para Argentina en particular. Un contexto global que si uno ve hasta antes de que se iniciara el conflicto, la guerra en Irán, veías que el precio del oro venía subiendo fuertemente, el precio del litio desde un nivel mínimo se duplicó, el precio de la carne viene subiendo, y todo esto claramente es favorable para Argentina. Y a esto hay que sumarle que a partir de la guerra en Irán, te empezó a subir el precio del petróleo y del gas, Argentina exportador de hidrocarburos, y por detrás de eso, cuando sube el precio del petróleo, se vuelve más rentable la producción de energía con alimentos, entonces te empieza a arrastrar también marginalmente el precio de alimentos. Entonces, si uno ve la situación macroeconómica o cómo se está alineando la situación internacional para Argentina, yo diría de manera favorable. Y a esto le agregaría dos cosas adicionales. La primera, un mundo que viene de hace casi un año en un proceso de diversificación de portafolio, que en esa diversificación se vio favorecido economías emergentes, particularmente América Latina, y lo segundo que creo que es determinante es que Estados Unidos a fin del año pasado sacó lo que se llama su agenda de seguridad nacional, su estrategia de seguridad nacional, y básicamente el resumen, Estados Unidos le dijo a Europa, Europa, hacete cargo de tu defensa, que yo hace décadas que no le presto atención a América Latina y voy a empezar de nuevo a prestarle atención a América Latina. Y esto para mí tiene un concepto clave, que es la provisión de materias primas seguras. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos vuelve a poner un pie en América Latina, lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en Cuba, el cambio de gobierno en Argentina, en Chile fueron anteriores, Bolivia también, pero claramente se alinean con esa estrategia. Veremos qué pasa en las elecciones presidenciales de Colombia y de Brasil este año, pero Estados Unidos dice, yo de nuevo, hace décadas que no le presto atención a América Latina, voy a empezar a prestarle atención. Básicamente está buscando esta provisión de materias primas seguras, incluso pagando un precio más alto, eventualmente, pero ¿qué quiere? Que vengan de países amigos y de países que no están en zona de conflicto, con lo cual eso ayuda a América Latina. Este es el contexto global. Ahora, cuando uno piensa, ¿qué está pasando? Yo creo que la clave, lo que dijiste, Gonzalo, el tema de que la situación es heterogénea. Un dato curioso, si uno agarra el EMAE, que es un proxy del PBI mensual, el último dato que conocemos es diciembre del 2025 y marca el ritmo de actividad económica. ¿Y qué muestra? Que diciembre del 2025 fue récord absoluto en el nivel de actividad económica en Argentina. Y cuando uno dice esto, la gente se sorprende. Pero es llamativo cómo hay sectores que están en niveles máximos históricos, agro, explotación de mina y cantera, electricidad, luz, gas, agua, educación. Hay distintos sectores que están en nivel récord histórico. Lo segundo, otros claramente lejos del récord histórico. Lo segundo que llama la atención es que cuando uno ve qué sectores de la economía crecieron en 2025, todos registraron nivel de actividad más alto que en 2024, Ujú. salvo pesca y administración pública. Todo el resto mostraron un nivel de actividad más alto que en 2024. Obviamente un 2024 que tuvo un primer semestre muy recesivo, pero todos crecieron. Entonces, cuando uno dice qué va a crecer este año, y posiblemente vuelvan a crecer todos los sectores como el año pasado, incluyendo industria y construcción. Pero es cierto que si uno se fija el nivel actual de industria y construcción contra el máximo histórico, está 17% abajo en volumen. Pero también es notable, cuando entras en industria, que hay sectores que están en récord histórico y hay sectores que están 25% abajo. Si vamos a hablar producción de caucho, neumático y todo esto, está 25% abajo,
Ahora hay otros sectores que van claramente arriba, están en el nivel máximo histórico. Entonces yo diría claramente una economía heterogénea, pero que muestra recuperación o crecimiento económico a nivel agregado. El otro punto que creo que hay que tener muy presente ahí, que hasta acá venimos hablando de volúmenes de producción o de venta, que es volumen de actividad económica, y en realidad yo creo que el principal problema que enfrenta el sector privado argentino es que veníamos de un modelo inflacionario donde todos los negocios eran financieros. ¿Qué quiere decir? El negocio de todos los argentinos, independientemente si éramos empresarios, individuos, si producíamos autos, camiseta blanca, zapatilla o teníamos un restaurante, ¿cuál era? Tenía que ir a un banco, pedir un crédito en pesos a tasa fija, con esos pesos comprar dólares al tipo de cambio oficial o cuasi dólares, cualquier bien importado al tipo de cambio oficial era como comprar dólares, y a partir de ahí, ¿qué más tenía que hacer? Nada, me tenía que sentar a esperar que la inflación hiciese el resto del trabajo. ¿Cuál es el resto del trabajo? La inflación me licuaba los salarios, me licuaba la deuda, me licuaba los intereses, me licuaba el pago a proveedores, y todos vivíamos de la rentabilidad financiera. Ahora, cuando la inflación se va desacelerando, esa rentabilidad financiera desaparece y todo empieza a depender de una palabra que los argentinos no escuchábamos hace mucho tiempo, que se llama productividad. Fernando, y ahí cuando vos mencionabas lo de la heterogeneidad, no solamente habla de cuestiones estrictamente de rubros de actividad económica, sino que también se puede hasta leer un mapa geográfico distinto en la Argentina hoy, ¿no? De a quiénes, qué zonas les va bien y qué zonas les empieza a ir mal o ya les está yendo mal, digamos. Absolutamente de acuerdo. A ver, creo que el primer indicador interesante es el índice de confianza del consumidor, que separa por un lado Gran Buenos Aires del interior. Y cuando uno hace la diferencia es récord histórica. Nunca hubo tanta diferencia en el nivel de confianza que tiene el interior, muy positivo, contra un Gran Buenos Aires claramente por debajo. Y eso ya nos empieza a hablar, yo diría, de un sector agropecuario en un año de cosecha fina, récord, maíz se espera que sea muy bueno, soja ayuda, los precios en el margen subiendo, no son históricamente elevados, pero creciendo en el margen. Un sector agropecuario, yo diría, no sé si la palabra es pujante, pero que crece, y un cambio de modelo económico. Argentina viene de décadas de un programa que se llama sustitutivo de importaciones y que ese programa sustitutivo de importaciones podríamos decir que fue exitoso, porque hace 100 años Argentina importaba por el equivalente a 60% de su PBI y hoy importamos por menos del 15% del PBI. Pero lo que nadie dice es que para que caigan las importaciones así, se generó una industria sustitutiva de importaciones y esa industria sustitutiva de importaciones en muchos casos es de una calidad inferior a los bienes que se importan y más cara. ¿Y quién es uno de los sectores que más paga esa pérdida de calidad y mayores costos? El sector exportador. Las exportaciones cayeron pari passus con las importaciones. Las exportaciones eran 60% del PBI, hoy también son menos de 15%. Entonces uno, entre comillas, dice, el programa sustitutivo de importación fue exitoso. Sí, bueno, así cayeron las exportaciones pari passu. ¿Qué es lo que propone este gobierno? Este gobierno lo que propone básicamente es una Argentina que se reinserte al mundo, y yo estoy completamente de acuerdo. Digamos, un país que quiere crecer, reducir la desigualdad y reducir la pobreza, la única respuesta o la primera respuesta es el crecimiento. Después podemos discutir la distribución del ingreso, pero primero hay que crecer. Y para crecer hay que utilizar los recursos de manera eficiente. Entonces hay que integrarse al mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todos los sectores sustitutivos de importación empiezan a sufrir cuando tienen que competir con el resto del mundo, y la particularidad
es que cuando yo tenía que poner una industria sustitutiva de importación, ¿dónde la ponía? La ponía cerca del gran centro del consumo. Entonces los conurbanos son los que más les cuesta el cambio de modelo. ¿Y quiénes son los más beneficiados? Yo diría el interior, todo el sector agropecuario y fundamentalmente toda la cordillera. La cordillera porque si arrancamos de sur a norte, Neuquén, Vaca Muerta, Mendoza también tiene una punta de vaca muerta y podría expandir. Si seguís tenés San Juan, que es cobre, que empieza a haber ríos de cobre y se empieza a mover la industria de minera en San Juan. Catamarca lo mismo, después llegás a Salta y Jujuy que tenés litio, entonces toda esta zona es extremadamente pujante, digamos. Ahora, claramente el desafío es, bueno, ¿cómo haces con, digamos, la gente que se queda sin trabajo en el conurbano para que se termine integrando en estos grandes centros de demanda que están alejados de los conurbanos, ¿no? Bueno, algo de eso hasta mostró el último índice de desempleo de esta semana que pasó, digamos, ¿no? Empieza a mostrar que los grandes conurbanos tienen los índices de desempleo más altos que otras ciudades, por ejemplo, de estas regiones que vos mencionabas, cordilleranas o del interior productivo del campo. A ver, si uno quiere, yo digo, si uno quiere ir a Neuquén, no consigue pasaje en avión. Si conseguís pasaje en avión, no conseguís hotel. Si conseguís pasaje en avión y hotel, no va a conseguir un auto para alquilar. Si llegás allá, no conseguís recursos, no conseguís nada. Ayer hablaba con un prestador de servicios mineros que está en San Juan y decía, perdón, en Catamarca. Me decía, yo no consigo gente que cambie el aceite a los camiones en Catamarca. Para tener una idea. Dice, si conoces a alguien que está dispuesto a irse a Catamarca y sepa cambiar el aceite de los camiones, se paga un flor de sueldo. Ahora, bueno, te tenés que ir a Catamarca. Bueno, creo que definitivamente los argentinos, y de nuevo, yo creo que hay una visión muy, muy, con una visión muy del puerto, para ponerlo de alguna forma, que la idea que la gente no se moviliza. Y yo digo, eso no es cierto. Hay que levantar la frutilla en Entre Ríos, los arándanos en Tucumán, la uva en Mendoza, la manzana en Río Negro, y hay gente que se está movilizando por todo el país, y hay gente que viene de otros países a levantar las cosechas en Argentina. Entonces, esta idea de que el argentino no se moviliza, yo creo que si me mandan todos los meses un cheque para quedarme en mi casa en el conurbano, claramente no me movilizo. Ahora, la gente que siente que necesita trabajo, en Argentina se moviliza, ¿no? Bueno, un par finales de temas que no podemos esquivar cuando hablamos de economía en Argentina. Una, la inflación. Le está costando al gobierno domarla de alguna manera, si se quiere. No logra romper esa franja de 2,5, 3, en donde se estacionó hace algún tiempo. ¿Qué le está faltando para eso? Porque para adelante, dice el propio presidente, el ministro, va a empezar con cero en agosto y demás. ¿Hay probabilidad de que ese escenario sea factible, el cero en agosto? A ver, creo que la probabilidad de ser en agosto es bajísima, muy Mm. difícil que se llegue a hacerlo en agosto. ¿Por qué? Porque como plantea González, estoy de acuerdo, a la inflación le está costando bajar. Yo me acuerdo de un jefe que tenía cuando recién empecé a trabajar, que decía, bajar la inflación del 100 al 20 es muy fácil. El problema es bajarla de 20 a 3. Y tal cual, es lo que está ocurriendo en Argentina. A ver, primero, si uno ve los datos de inflación, desde septiembre del año pasado se viene acelerando la inflación. Pero ahí hay un factor que hay que tener muy presente, que si uno ve el precio internacional de la carne, viene subiendo de manera sostenida. Para tener una idea, desde que asumió el gobierno, el precio internacional en dólares subió 70%. El último año casi 30% y en los primeros 2 meses de este año casi 15% en dólares. Entonces, cuando uno dice qué pasó el precio de la carne y agarra el internacional por tipo de cambio, te tiene que decir qué pasó con el precio de la carne interno. Con un tema adicional, que casi el 8% del IPC está explicado por el precio de la carne. Claro. Entonces, si la carne me sube 10%, tengo 0,8 de inflación solamente por el precio de la carne. Nosotros hacemos un cálculo de ver qué le habría pasado a la inflación sacando carne. Mucha gente critica y dice, bueno, está bien, si vos le sacás los precios que suben, la inflación baja. Pero la idea es
que no es un proceso inflacionario, sino un cambio de precio relativo. Está subiendo el precio de la carne en todo el mundo y eso no lo puede manejar el Banco Central de Argentina ni el Banco Central de ningún lugar del mundo. Cuando uno ve eso, yo te diría, la inflación está más estabilizada en torno al 2%, con dos datos próximos de inflación que posiblemente sean malos. ¿Por qué? Porque ahora hay que meter la suba del precio del petróleo y la suba del precio de los combustibles en Argentina, que tiene un impacto directo y uno indirecto. Directo, me subió el precio de la nafta. Indirecto, todos los bienes que utilicen combustible en su proceso de producción van a pasar la suba del precio de la nafta a precio. Entonces yo diría que hay que esperar inflaciones marzo-abril, que quizás veamos inflaciones que empiecen con 3. Ahora, ¿qué le falta? Yo diría en realidad que el programa económico del gobierno, y que si está claro que hay un compromiso con algo, es con el ancla fiscal. Creo que hay que mantenerse con el ancla fiscal. Y lo otro es la discusión sobre política monetaria, donde al mundo le gusta la flotación cambiaria y ahora estamos con esta, lejos, pero estamos con esta banda endógena que se va abriendo de manera permanente de acuerdo a la inflación pasada. La verdad que yo creo que en Argentina, un país que piensa en términos de dólares, el tipo de cambio debería estar mucho más estable. Yo estoy en contra de la apreciación que venimos viendo de septiembre del año pasado, sobre todo la de principio de año. ¿Por qué? Porque tampoco me gustaría ver después que si la oferta de dólares se contrae, ver una depreciación para el otro lado. ¿Por qué? Porque cuando los argentinos vemos que el tipo de cambio se va para arriba y la banda endógena queda lejos, está a 25% casi, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a comprar dólares. Entonces, creo que en Argentina, y ayudaría a controlar la inflación, tener un tipo de cambio más estable a lo largo del tiempo, ¿no? Está bien. Sobre esto último iba la última pregunta, justamente el dólar. Tenemos inflación al 2,5, 3 y un tipo de cambio clavado, digamos. ¿Eso está generando algo de ruido? A ver, lo primero que es interesante es mucha gente planteaba en septiembre hay que sacar el techo de la banda porque el tipo de cambio se va a ir y así va a ajustar y va a ganar competitividad y se va a exportar más bueno, claramente pasó el proceso electoral y era un tema claramente político de incertidumbre que los argentinos cuando tenemos miedo compramos dólares. ¿Con qué? Con los pesos que íbamos a salir a cenar esta noche, en vez de salir a cenar voy a comprar dólares. Entonces eso tiene dos impactos. Afecta a la reserva del Banco Central y sube el tipo de cambio. Y por otro lado, como en vez de salir a cenar compré dólares, me cae actividad económica. Tan sencillo como eso. Entonces pasó el proceso electoral y que se ve que los argentinos estamos comprando muchísimo menos dólares de lo que se compraban en su momento. Y lo que muchos decían, saca el techo de la banda y vas a ver a dónde se va el tipo de cambio. El tipo de cambio de septiembre hasta ahora, el oficial se apreció 5% nominal y el contado con liquidación se apreció 11%. Con lo cual, si a eso le sumamos la inflación, nos dice qué le pasó. No es el tipo de cambio real estrictamente, pero se te apreció con inflación. Uno diría, bueno, los costos en dólares subieron. Pero de nuevo, eso es lo que los argentinos... A ver, lo que yo siempre digo, el tipo de cambio real no lo maneja nadie. Funciona de acuerdo a los fundamentos de la economía. Es lo que, a ver, Gonzalo, nosotros dos nos podemos poner de acuerdo y decir, vamos a subir los sueldos 50%. Y mañana subimos todos los sueldos de los argentinos 50%. Ahora, ¿qué pase con el poder de compra de los sueldos? Es independiente de nuestras voluntades, va a depender de la situación macroeconómica del país. Con el tipo de cambio pasa lo mismo. Uno puede fijar tipo de cambio nominal, pero ¿qué le pasa al tipo de cambio real? Depende de la situación macroeconómica del país. Y acá una pequeña digresión. Como el dólar se está depreciando en el mundo, en realidad el tipo de cambio real multilateral de Argentina está mejorando. ¿Por qué? Está bien, nosotros nos pegamos al dólar, tuvimos inflación, pero el dólar se está depreciando. Entonces a nosotros nos está mejorando ese tipo de cambio real multilateral. ¿Qué te diría? Primero, de nuevo, estamos pegados o apreciándolo contra una moneda que se está depreciando en todo el mundo, lo cual no es preocupante,
Lo segundo, el tipo de cambio real no lo maneja, va independientemente de nuestras voluntades, depende de la situación macroeconómica del país. Y todos los países que son exitosos con su programa de estabilización macroeconómica se vuelven caros en términos de dólares. ¿Por qué? Porque le entran capitales, consumimos más bienes exportables, no suben tanto las exportaciones, consumimos más importables, suben las impo y eso deteriora las cuentas externas, pero además consumimos más bienes no transables, más construcción, más restaurante, más peluquero, más, y eso que hace, sube el precio de los no transables. Y eso es lo que se llama atraso del tipo de cambio. Todos los países que son exitosos tienen ingreso de capitales, le aumenta el poder de compra y eso deteriora las cuentas externas y aprecia el tipo de cambio real. Y es inevitable. Con lo cual, si el programa económico sigue funcionando, no digo los extranjeros, sino los argentinos, confiamos en el país y en vez de comprar dólares nos quedamos con peso en el bolsillo y empezamos a invertir en el país, bueno, vayámonos preparándonos porque Argentina se va a volver más caro en dólares. Claro. Bueno, si no hay que esperar cambios en el dólar es en el próximo trimestre, que es cuando entra toda la gruesa, ¿no? Bueno, que absolutamente. Entonces, digamos, si estamos así hoy, ¿qué va a pasar el trimestre que viene? Ahora ahí lo que sí es cierto es que uno dice, bueno, si en la medida que entran dólares el tipo de cambio no se deprecia, sigue habiendo inflación y el tipo de cambio de Argentina se sigue encareciendo en términos de dólares, lo que sí es clave son las reformas estructurales que aparentemente el gobierno las tiene claras y va avanzando en la medida que puede, ¿no? Donde reformas estructurales, la reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, bajar riesgo país, necesidad de infraestructura, bueno, todas estas son las cosas que deberían hacer que ayuden a bajar el costo argentino. Fernando, gracias como siempre. No, por favor, un placer, muchas gracias por llamar y saludos para todos.